Hola culés y amantes del fútbol. Antes de empezar, no olviden suscribirse al canal, darle like al vídeo y activar la campanita para no perderse ninguna novedad del mundo futbolístico. Al final del vídeo, cuéntenos en los comentarios qué opinan sobre lo que vamos a analizar. ¿Están de acuerdo con la decisión de Pep o todavía guardan la esperanza de verlo algún día en el banquillo del Barça? Pep Guardiola ha cerrado con mayúsculas y un portazo digno de episodio final de temporada cualquier posibilidad de retorno al FC Barcelona. Se acabó. Se acabó para siempre. Fue muy bonito, pero se acabó, dejó caer sin matices al ser preguntado por su posible vuelta al Camp Nou. Tras una etapa gloriosa como jugador y entrenador del Barça, donde construyó su leyenda y levantó la Champions en 2009, entre otros trofeos, el técnico catalán reafirma que ese capítulo ha sido cerrado con llave y número de combinación imposible de descifrar incluso para los mejores técnicos de la Masia. En una declaración rotunda durante un torneo benéfico de golf en la Costa Brava, Guardiola no dejó lugar a dudas. Sí, está cerrada. Somos mayores ya, sentenció, explicando que el banquillo blaugrana implica un nivel de escrutinio que para él ya resulta excesivamente agotador. Comparó Barcelona con Inglaterra o Alemania y no tuvo compasión. Ahí es todo más tranquilo y aquí es todo más difícil. El que fuera artífice de una década dorada en el Camp Nou, donde predominó el tiki-taka y Messi se convirtió en el sol del firmamento futbolístico, añade que en su ciclo blaugrana ya no hay lugar, ni como técnico ni como presidente. ¿Volver como presidente? No, no sirvo para esto, afirmó sin mirar atrás. Esta postura no es nueva ni improvisada. Desde años antes, Guardiola había declarado en varias ocasiones que su etapa en el FC Barcelona había concluido, que consideraba cerrado ese ciclo profesional y que su futuro estaba lejos de un eventual regreso. Sin embargo, esta última declaración de julio de 2025 ha llevado ese mensaje a una contundencia casi dramática, como un cierre de telón definitivo. A pesar del asunto central, revisó el panorama actual del Barça. Admira el talento de los jóvenes como Lamine Yamal o Pau Cubarsí, alabando una cantera que nunca te falla si se da tiempo y protección adecuada. Para el nuevo entrenador, Hansi Flick, Guardiola pidió paciencia y apoyo. Lo que hizo con el Bayern fue extraordinario. Siempre que vas a un club nuevo necesitas ayuda, comentó. También advirtió que las ligas no se ganan en septiembre u octubre, sino con pasos firmes y entorno estable, que le den tiempo y le ayuden. Las ligas no se ganan en septiembre u octubre, dijo, casi como terapia preventiva para el nuevo técnico culé. El contexto confirma que Guardiola no está tranquilamente jubilándose. Renovó recientemente su contrato con Manchester City hasta 2026, con opción hasta 2027, y ha anunciado que, cuando esa etapa termine, se tomará un descanso indefinido. Aclaró que dicho descanso será porque necesita enfocarse en su salud y en sí mismo, y no contempla ni un rol en el Barça cuando se reencuentre con el fútbol, ni siquiera en la presidencia. Es curioso, el hombre que cambió el fútbol en Barcelona con su visión, su estilo y sus trofeos, 14 títulos en 4 temporadas como entrenador entre 2008 y 2012, y el triplete de 2009, ahora mira ese legado como el fondo de un cuadro que nunca colgará de nuevo en sus paredes personales. En declaraciones anteriores ya había probado con un tono más diplomático, lo he dicho muchas veces. Mi etapa como entrenador del Barça se ha terminado. Regresaré como aficionado, para ver partidos, pero nada más, explicó. El humor entra de puntillas. Imagina al Barça llamando a Guardiola cuál es novio intentando regresar, y Pep respondiendo con un «se acabó para siempre», tan definitivo como una ruptura interpersonal en época de telenovela. Eso sí, suena serio, porque no deja espacio a interpretación. Fue bonito, pero es historia. Si algún directivo pensaba llamarle, mejor que busque otro número, otro club, porque su número quedó bloqueado. En lo puramente informativo, lo que está claro es que el técnico catalán ha confirmado con toda claridad que no volverá a entrenar al Barça, ni siquiera está en sus planes futuros el ocupar otro cargo en el club. Considera que ya ha cerrado ese capítulo de su vida profesional, y que por más cariño que guarda en su corazón barcelonista, no hay marcha atrás. El actual proyecto con el Manchester City es su presente y posiblemente su broche final antes de un descanso prolongado. Un cierre de era, narrado sin dramatismo exagerado, porque Guardiola mismo ha dicho, se acabó, y lo ha dicho en presente y en futuro definido. Ni condicionales ni medias tintas. El Barça fue su casa cuando era jugador y entrenador, pero ahora esa casa existe sin él, y él no volverá a caminar sus pasillos más que como espectador ocasional. Guardiola siempre ha dicho que su etapa en el Barça fue la más intensa de su carrera, un torbellino de emociones, presiones, éxitos y noches sin dormir que, en retrospectiva, le hicieron tanto como le deshicieron. Ha admitido en más de una ocasión que el banquillo culé es como esa montaña rusa que al principio parece emocionante y luego te deja la espalda hecha polvo y un dolor de cabeza permanente.
La misma intensidad que lo llevó a conquistar un sextete histórico y a sacar lo mejor de jugadores como Messi, Xavi, Iniesta o Busquets, terminó pasándole factura. Él mismo recuerda que, en aquellos 4 años, vivió en una burbuja, entrenamientos, ruedas de prensa, viajes, partidos y otra vez entrenamientos. Apenas había espacio para algo más. Y cuando finalmente decidió cerrar la puerta en 2012, lo hizo con la convicción de que, si alguna vez volvía, perdería lo poco que le quedaba de tranquilidad personal. Al hablar de esa experiencia, Pep no lo hace con rencor ni con un tono trágico. Lo cuenta casi con la sonrisa de quien recuerda un amor de juventud, intenso pero agotador, que le dejó cicatrices y aprendizajes. Fue muy bonito, pero se acabó, repite, como si necesitara recordárselo a sí mismo y al mismo tiempo al ejército de aficionados que, cada verano, fantasea con su retorno. Y es que esa fantasía colectiva se ha convertido casi en un ritual. Cada vez que el Barça atraviesa un bache deportivo, la prensa y la afición sacan la carta Guardiola, como si invocar su nombre fuera una especie de conjuro mágico que devolviera al equipo a sus días de gloria. Sin embargo, para Pep, ese capítulo quedó archivado en un cajón que no piensa volver a abrir. Hay algo de ironía en todo esto. Guardiola reconoce que sigue viendo los partidos del Barça, que sigue disfrutando del talento de los jóvenes que surgen de la Masia, que incluso se emociona cuando un chico de 17 años, con más ilusión que músculo, debuta en el primer equipo. Pero inmediatamente después aclara, eso no significa que quiera volver. Lo veo como aficionado, como quien ve una película que ya conoce y disfruta los nuevos giros, pero sin ganas de participar en la trama otra vez. La comparación es precisa. Él fue el director de esa superproducción y ahora solo quiere ser un espectador más, sin tener que lidiar con productores exigentes, actores con ego o la prensa que analiza cada fotograma. Su negativa, además, no surge de un malentendido con la directiva actual ni de un distanciamiento con la institución. Guardiola mantiene un profundo respeto por el club, su historia y su gente. Conserva amigos dentro y siempre tendrá una conexión emocional con el Barça, pero también entiende que el fútbol es un deporte que vive en presente, no en la nostalgia. Para él, insistir en su regreso sería como intentar revivir una época que ya no existe, con jugadores diferentes, contextos distintos y una presión mediática que, lejos de disminuir, se ha multiplicado en la era de las redes sociales. En sus propias palabras, el Barça de ahora no es el Barça que yo dirigí, y yo tampoco soy el mismo entrenador. De hecho, Guardiola ha dicho en más de una ocasión que uno de los mayores retos de aquel ciclo fue lidiar con el ruido externo. En Barcelona, explicó, cada decisión, desde la alineación hasta la elección del restaurante para la cena del equipo, era objeto de escrutinio y debate. Una derrota no solo era una derrota, se convertía en una crisis institucional. Un empate podía desencadenar teorías sobre conspiraciones internas, desgaste del vestuario o pérdida de confianza del presidente. Pep bromea con que, durante su etapa, aprendió más de gestión de crisis y comunicación que de táctica futbolística. Si vuelves al Barça, no solo entrenas a un equipo, entrenas a un país entero, llegó a decir en una entrevista. Esta visión explica por qué compara la tranquilidad de Inglaterra o Alemania con la presión casi sofocante de Barcelona. En Manchester, aunque el club es grande y las expectativas son altas, Guardiola puede perder un partido sin que la prensa lo declare, fin de ciclo, al día siguiente. Allí, la cultura futbolística le permite respirar, experimentar y trabajar con más margen. En cambio, en Barcelona, siente que cada entrenamiento se convierte en un examen final. Y con cierta sorna reconoce que, a estas alturas de su carrera, prefiere evitar ese tipo de estrés. Somos mayores ya, dijo, medio en broma y medio en serio, dejando claro que no tiene intención de someterse de nuevo a ese carrusel. La contundencia con la que cierra la puerta también parece un mensaje preventivo para frenar la ola recurrente de rumores. Guardiola sabe que, en el mundo del fútbol, los rumores se alimentan de esperanzas y titulares fáciles. Basta que el Barça atraviese un momento de inestabilidad para que empiecen a surgir artículos sobre un supuesto regreso soñado. Con su declaración, busca cortar de raíz cualquier especulación, como quien pone un cartel de «no disponible», para evitar que sigan tocando la puerta. En este sentido, su «se acabó para siempre» es casi un acto de misericordia para la afición. Mejor afrontar la realidad de una vez que vivir en un eterno, quizás. Guardiola, al elaborar esa frase de «se acabó para siempre», no la pronuncia a la ligera, porque sabe que en cuanto la dice retumba en cada rincón del Camp Nou, en las tertulias televisivas y en las conversaciones de sobremesa de cualquier bar culé. Él mismo reconoce que la reiteración de rumores ha terminado por agotar su paciencia. Cada año, cuando la prensa necesita un titular potente, su nombre aparece como si fuera una carta comodín, y ese vaivén ha terminado por cansarle.
Para Pep, es casi como cuando tus amigos te insisten para volver con una expareja, aunque expliques 20 veces que la relación terminó y fue para bien, siempre queda alguien que responde con un, pero quién sabe, a lo mejor un día. Por eso ha decidido hablar con la rotundidad de quien cierra una puerta, echa cerrojo, pone alarma y se lleva la llave consigo. Lo curioso es que, en privado, sus amigos más cercanos aseguran que Guardiola todavía siente un enorme cariño por el Barça, un cariño que jamás ha intentado esconder. Sin embargo, para él ese amor no implica obligación de retorno. Sería como volver a vivir en tu casa de la infancia, puedes sentir nostalgia al pasar por delante, puedes emocionarte al ver fotos antiguas, pero también sabes que ya no te pertenece. En sus palabras, el Barça siempre será mi hogar, pero un hogar en el que ya no vivo. Esa separación entre cariño y compromiso es algo que muchos aficionados se resisten a aceptar, quizá porque el recuerdo del Barça de Guardiola, ese equipo que parecía jugar un fútbol de otro planeta, sigue siendo un referente inalcanzable. Durante su etapa al frente del club, Guardiola no solo construyó un equipo ganador, sino también un estilo. La presión alta, las combinaciones rápidas, la obsesión por la posesión, todo ello quedó grabado en la memoria colectiva como la fórmula mágica del éxito. Pero ese legado también se convirtió en una especie de sombra. Cada nuevo entrenador del Barça, desde su marcha, ha tenido que lidiar con la inevitable comparación. ¿Es este el nuevo Guardiola? ¿Podrá devolver al equipo su esencia? Pep sabe que esa comparación perpetua, en cierto modo, mantiene vivo el mito, pero también entiende que nunca se repetirá exactamente lo que ocurrió entre 2008 y 2012. El fútbol cambia, los jugadores cambian y él mismo, como técnico, ha evolucionado. Una de las razones más personales por las que no contempla volver es su propia salud mental. Ha comentado en varias entrevistas que aquellos años le exigieron una energía que hoy no está dispuesto a gastar. Vivía en un estado de alerta constante, pendiente de cada detalle y sin margen para desconectar. Las victorias, lejos de traerle calma, le generaban la presión de tener que repetirlas. Y las derrotas, en Barcelona, se vivían como catástrofes. Pep bromea con que en esa época aprendió a identificar las portadas de la prensa deportiva por el simple tono de las llamadas de su madre. Si mi madre me llamaba preocupada un lunes por la mañana, ya sabía que habíamos empatado. Ese nivel de exigencia, dice, no está dispuesto a volver a soportarlo. Además, Guardiola es consciente de que el Barcelona actual, por mucho que comparta colores y escudo, es un club diferente al que él dejó. La plantilla es otra, la directiva ha cambiado varias veces, y la realidad económica y deportiva del equipo está marcada por circunstancias que entonces no existían. Cree que volver implicaría no solo enfrentarse a nuevos retos, sino también lidiar con las inevitables expectativas de quienes esperan que, por arte de magia, reviva los años dorados. No puedo ser rehén de mi propio pasado, ha dicho en más de una ocasión, consciente de que cualquier resultado que no se acerque a aquel listón sería considerado un fracaso. Por eso, cuando le preguntan si le gustaría volver, responde con un no, que suena más a liberación que a rechazo. Sabe que decir que no es decepcionar a muchos, pero también es ser honesto consigo mismo. Y al hacerlo, busca cerrar un ciclo que lleva demasiado tiempo abierto en la imaginación colectiva. No es que no quiera ayudar al Barça, es que entiende que su manera de ayudar ahora es desde la distancia, como una figura que inspira, no como alguien que vuelva a ocupar el banquillo. Guardiola, al hablar de esa distancia necesaria, no oculta que parte de lo que más recuerda de su paso por el Barça es la sensación de vivir dentro de una especie de pecera gigante, donde cualquier gesto se amplificaba. Contaba en confianza que a veces, tras una victoria, ni siquiera podía relajarse. La siguiente rueda de prensa ya estaba cargada de preguntas sobre si el equipo podía mantener el nivel, si Messi estaba contento, si la posesión había bajado un 3% respecto al partido anterior. Pep llegó a describirlo como un examen perpetuo, en el que aunque saques un 9, siempre hay quien te recuerda que te falta un punto para el 10. Esa exigencia extrema era, para él, parte del encanto y al mismo tiempo del agotamiento del puesto. Sus jugadores de entonces también recuerdan su nivel de detalle casi obsesivo, que por momentos les resultaba fascinante y en otros agotador. Xavi contaba que Guardiola podía detener un entrenamiento durante 5 minutos para explicar por qué el lateral debía moverse medio metro más hacia la derecha cuando el rival cerraba espacios. Ese nivel de perfeccionismo, que llevó al Barça a un rendimiento extraordinario, exigía de todos un compromiso total, pero a Guardiola le pasaba la factura más alta. Era él quien cargaba con la responsabilidad última de que cada engranaje funcionara. Reconoce que en aquella época dormía poco, no porque no quisiera, sino porque su mente no lograba desconectarse del partido siguiente. También está la presión mediática. En Barcelona, cada derrota se vivía como un terremoto. Guardiola recuerda que, en alguna ocasión,
tras perder un partido, salió a cenar con su familia y escuchó a la mesa de al lado discutir sobre si debía dimitir. Aunque lo contaba con humor, aquella omnipresencia del debate sobre su trabajo le pasó factura. Es como si tuvieras 100 jefes revisando cada correo que envías, llegó a bromear. En Inglaterra, por comparación, esa presión le resulta más difusa, sigue existiendo, pero no le sigue hasta el supermercado. Guardiola también insiste en que su vínculo emocional con el Barça no depende de estar en el banquillo. Mantiene contacto con muchos de sus exjugadores y sigue con atención la evolución de la Masia, y cuando uno de sus antiguos pupilos debuta o triunfa, siente una mezcla de orgullo y nostalgia. Sin embargo, insiste en que volver sería un error emocional, una especie de intento de recrear algo que ya no existe. Sabe que la afición, cuando piensa en su regreso, no quiere al Guardiola actual, sino al Guardiola de 2009, y eso es algo imposible de ofrecer. Y aunque muchos sueñen con verle algún día presidir el club, Pep lo ha descartado con la misma contundencia. No se ve en el papel de presidente, lidiando con juntas directivas, elecciones y asuntos políticos internos. No sirvo para eso, ha repetido más de una vez, explicando que el fútbol, para él, sigue siendo principalmente un juego y un lugar para la creatividad, no un campo de batallas administrativas. En sus palabras, decir que no volverá al Barça no es un acto de rebeldía, sino de coherencia. Tiene claro que su lugar en la historia del club está asegurado y que ningún regreso podría añadir algo que no haya dado ya. A veces bromea con que su ciclo fue tan perfecto que cualquier intento de repetirlo acabaría siendo como la secuela de una película mítica, ni la crítica ni el público quedarían satisfechos. La negativa definitiva de Pep Guardiola a volver al banquillo del FC Barcelona es, en realidad, la culminación de un proceso largo y cargado de matices, donde la nostalgia, la realidad deportiva y la experiencia personal se entrelazan en un relato que él mismo ha intentado cerrar una y otra vez, pero que parece resistirse a quedar sellado en la memoria colectiva. Su famoso se acabó para siempre, no es una respuesta visceral ni fruto de un arrebato, sino la conclusión de alguien que, después de haber vivido la cima más alta y la presión más asfixiante, entiende que hay ciclos que no deben repetirse. Guardiola no habla desde el resentimiento, sino desde la claridad de quien reconoce que el Barça que dirigió y el entrenador que fue en aquella época ya no existen, y que cualquier intento de revivir ese pasado estaría condenado a la comparación constante, a la idealización y probablemente, a la decepción. Su relación con el club es un vínculo emocional imposible de romper. Guardiola creció en la Masia, mamó desde joven la filosofía futbolística que luego perfeccionaría como entrenador, y escribió junto a figuras como Messi, Xavi e Iniesta uno de los capítulos más brillantes en la historia del fútbol moderno. Sin embargo, esa conexión sentimental no implica que la historia deba repetirse. Para Pep, el Barça es como una etapa de la vida que se recuerda con cariño, pero a la que uno no quiere volver a vivir con la misma intensidad. Y ese cariño a veces lo obliga a ser más tajante de lo que le gustaría, porque sabe que mientras exista la esperanza, habrá quien siga alimentando la idea de un regreso imposible. La presión es otro de los factores determinantes. Guardiola ha sido claro al respecto, dirigir al Barça significa vivir bajo un escrutinio constante, donde cada decisión, cada resultado y cada palabra se analizan con lupa. Durante sus años en el banquillo culé, esa presión le llevó a la excelencia, pero también lo dejó exhausto. Su obsesión por los detalles, que para muchos es la clave de su éxito, le impedía desconectar. Dormía poco, pensaba en fútbol todo el tiempo y sentía que una parte de su vida personal quedaba relegada a un segundo plano. Hoy, tras más de una década de madurez profesional, no está dispuesto a volver a ese estado de alerta permanente. Ha encontrado en Manchester una dinámica distinta, la presión sigue existiendo, pero no lo acompaña al supermercado, no invade cada minuto de su vida. Ese cambio de entorno es una de las razones por las que puede seguir disfrutando del fútbol sin quemarse en el proceso. Guardiola también es consciente de que el club que dejó no es el mismo que existe hoy. La plantilla, la directiva, la economía y hasta la manera en que el fútbol se vive mediáticamente han cambiado. El Barça de 2009 era un equipo construido alrededor de una generación irrepetible de jugadores que coincidieron en el momento exacto para ejecutar su idea de juego a la perfección. Intentar replicar aquello hoy sería enfrentarse a expectativas irreales. Pep lo ha dicho con ironía, no puedo ser rehén de mi propio pasado. Su legado en el Barça está tan idealizado que cualquier resultado futuro quedaría inevitablemente sometido a la comparación, y cualquier pequeño tropiezo sería interpretado como una prueba de que el mito ya no es lo que era. En el plano personal, la negativa a volver es también una decisión de coherencia. Guardiola entiende que los ciclos vitales no solo se cierran en el deporte, sino también en la vida. Sabe que su paso por el Barça fue intenso y dejó una huella imborrable,
pero también fue una etapa que demandó una energía emocional y mental que hoy prefiere invertir en otros proyectos. En su actual etapa ha encontrado un equilibrio que en Barcelona le resultaba imposible mantener, y eso le permite seguir disfrutando de su trabajo y de su vida personal sin sentir que está en una montaña rusa constante. A sus ojos, volver significaría no solo asumir de nuevo esa presión, sino también renunciar a una estabilidad que le ha costado años conseguir. La contundencia de su «se acabó para siempre» busca también proteger al propio club. Guardiola sabe que mientras exista la posibilidad, por remota que sea, su nombre seguirá apareciendo cada vez que el Barça atraviese un mal momento. Con su declaración intenta poner fin a esa dinámica, evitar que su figura se convierta en una especie de comodín mediático que se saca cada vez que las cosas no funcionan. Su negativa no es un portazo al Barça, sino un intento de liberar al club de una dependencia simbólica que le impide mirar hacia adelante. Para Pep, el futuro del Barça no pasa por revivir viejas glorias, sino por construir una nueva identidad, con nuevos entrenadores, jugadores y desafíos. No obstante, su vínculo emocional permanece intacto. Sigue viendo partidos del Barça, sigue sintiéndose parte de su historia y se emociona al ver a jóvenes canteranos dar sus primeros pasos en el primer equipo. Pero esa conexión ya no pasa por estar en la primera línea, sino por asumir un papel de espectador orgulloso. Guardiola quiere al Barça, pero desde la distancia, como quien recuerda con cariño una etapa fundamental de su vida sin sentir la necesidad de repetirla. Al final, su negativa definitiva puede leerse como una lección sobre cómo cerrar ciclos. Guardiola no reniega de su pasado, al contrario, lo reivindica y lo celebra. Pero entiende que parte de honrar esa historia es saber cuándo no intentar repetirla. Su legado en el Barça pertenece a la memoria colectiva, a un tiempo y a un contexto que no volverán. Y precisamente por eso, por respeto a lo que fue y a lo que ya no puede ser, ha decidido mantener cerrada esa puerta. Quizá para los aficionados sea difícil de aceptar, pero en esa negativa hay un gesto de honestidad, el reconocimiento de que hay historias que son perfectas precisamente porque terminan. En definitiva, Guardiola no le dice no al Barça, sino al intento de revivir algo que pertenece al pasado. Prefiere que el recuerdo del Barça de su época siga intacto, como una fotografía que no necesita retoques, antes que arriesgarse a diluirlo en un regreso que nunca podría estar a la altura de las expectativas. Y en esa decisión, lejos de un portazo, hay una declaración de amor, el amor de quien entiende que, a veces, la mejor forma de cuidar un legado es no intentar repetirlo.